Si hubiera sabido que una sola fotografía podía atravesar el pecho de un hombre como un cuchillo, quizás me habría preparado antes de abrir el mensaje. Pero no lo hice. Y cuando la imagen apareció en mi pantalla, toda mi familia reunida para la cena de Navidad que me habían dicho que estaba cancelada, sentí que algo dentro de mí colapsaba, lento y pesado, como un viejo puente que cede tras décadas de capear tormentas. Mi nombre es Gregorio Herrera y he vivido suficientes inviernos como para creer que entendía la naturaleza de las personas, especialmente de mi propia sangre. Sin embargo, nada en mis 70 años me preparó para la crueldad silenciosa y expertamente disfrazada que mi familia me entregó esa noche. Si estás escuchando esta historia, por favor dale me gusta al video y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas. Para dimensionar el peso de esa traición, deben entender que la Nochebuena siempre fue mi ancla. Desde que mis nietos, Lucía y Mateo, llegaron a este mundo, nuestra tradición familiar era sencilla. La noche antes de Navidad, nos sentábamos bajo el cálido resplandor de luces tipo linterna en la casa de mi hijo Miguel, compartíamos el asado, intercambiábamos historias y nos reíamos hasta que nos dolía el costado. 3 generaciones bajo un mismo techo, una cadena de recuerdos ininterrumpida. Este año no iba a ser diferente. Al amanecer, mientras la ciudad aún dormía bajo una capa de nieve fresca, me levanté como siempre. Los cuerpos viejos rara vez se permiten dormir hasta tarde, pero nunca me importó. La mañana se sentía prometedora. Preparé los regalos que había envuelto en papel verde oscuro, el mismo tono que elegía cada año desde que nació Lucía. Lustré mis zapatos, cepillé mi abrigo e incluso seleccioné una corbata color vino que mi difunta esposa adoraba. Quería lucir digno para las fotos familiares que siempre insistían en tomar. En mi mesa del comedor reposaba una botella vintage de vino tinto de altura, envejecida desde finales de los 90, que había guardado durante una década. Imaginé cómo brillarían los ojos de Lucía al abrir su kit de música, o cómo Mateo prácticamente saltaría de alegría al ver el juego de trenes a escala que llevaba meses mencionando. La anticipación me entibiaba el pecho. Cerca del mediodía, mientras me ajustaba el cuello frente al espejo del pasillo, mi teléfono se iluminó con el nombre de Miguel. Sonreí sin pensarlo. Seguramente llamaba para confirmar el menú o decirme que los niños estaban contando las horas para mi llegada. Pero su voz firme, controlada y demasiado baja, me provocó un escalofrío de inquietud. Papá, comenzó, tengo malas noticias. La pausa que siguió se prolongó más de lo necesario, como si estuviera eligiendo sus palabras de un guión escrito por alguien más. Me dijo que el padre de su esposa, Jimena, había sufrido un susto médico repentino. Lo habían llevado al hospital esa mañana y Jimena estaba destrozada. La cena de Nochebuena, dijo, tendría que cancelarse. Un espacio vacío se abrió en mi interior. Pregunté si podía ayudar, si necesitaban algo, si Jimena estaba estable. Miguel me aseguró que los médicos esperaban una recuperación completa, pero insistió en que no estaban en condiciones de celebrar. Su tono era tan sereno, tan ensayado, que lo confundí con responsabilidad en lugar de engaño. Por supuesto, le dije, lo entendía. Cuando la salud de alguien flaquea, las celebraciones pasan a segundo plano. La vida me ha enseñado muchas lecciones, y una de ellas es que la compasión debe prevalecer sobre la tradición. Así que les deseé lo mejor, les envié mi cariño y colgué sin imaginar jamás que al otro lado de ese teléfono había una mentira cuidadosamente tejida. El resto del día transcurrió en silencio. Mi casa, normalmente viva con el crujido del papel de regalo y las risas de mis nietos, se sentía extrañamente hueca. Aún así, traté de mantener el ánimo. Preparé una cena modesta para mí y descorché esa preciada botella de vino. Después de todo, no había razón para dejar que acumulara polvo un año más. Brindé en silencio por la recuperación del padre de Jimena y esperé que la próxima Navidad restaurara lo que ésta parecía quitarme. Pero el universo tenía un plan diferente. Lo que sucedió después destrozó los cimientos de la confianza que yo creía inquebrantable.
Y sin saberlo, mi familia había despertado una parte de mí que no había tocado desde los primeros y más duros años de la creación de mi empresa, mi lado estratégico e implacable. La parte de mí que no deja pasar la traición en silencio. Más tarde esa noche, mucho después de que las últimas brasas de mi chimenea se desvanecieran en hilos anaranjados, me encontré navegando en mi teléfono simplemente para distraer la mente. La casa estaba demasiado callada. Ese tipo de silencio que presiona las costillas y hace que cada habitación se sienta un poco más grande y más vacía que antes. Abrí la aplicación social que solo aprendí a usar porque a Lucía le encanta publicar videos de sus dibujos y sus prácticas de música. Se ha convertido en mi ventana a sus vidas jóvenes, pequeños vistazos en movimiento de un mundo que parece correr más rápido cada año. Y entonces, con la naturalidad de un copo de nieve posándose en una manga, apareció una fotografía, publicada apenas 2 horas antes. Al principio, mis ojos se negaron a creer las formas que veían. Parpadeé una vez. 2 veces. Se me cortó la respiración. Ahí estaban toda mi familia, sonrientes, radiantes bajo cálidas guirnaldas de luces ámbar, sentados alrededor de una mesa elegante vestida de plata y ciruela. Un banquete. Una celebración. Una cena de Nochebuena. La cena de Navidad que, según mi hijo, había sido cancelada. En el centro de la imagen estaba el padre de Jimena, el hombre que me habían dicho que estaba postrado en una cama de hospital riendo con tanta fuerza que sus mejillas brillaban como rubíes. A su derecha, mi hija Raquel levantaba su copa. A su lado, su esposo Oscar se inclinaba con una sonrisa de oreja a oreja. Y cerca del extremo de la mesa estaban Lucía y Mateo, ambos con suéteres verdes brillantes, sus rostros iluminados de alegría. Y mi hijo, Miguel, mi propia carne y sangre, sostenía la cámara con el brazo extendido, sonriendo con la soltura de alguien que no tiene nada que ocultar. Excepto que lo había ocultado todo. Debajo de la foto, con la caligrafía alegre de Lucía, estaba el pie de foto. La mejor Navidad de todas. Todos nosotros juntos. El abuelo Raimundo contó las historias más divertidas. Noche familiar perfecta. Noche familiar perfecta. Todos nosotros juntos. Excepto yo. Mi mano tembló tan violentamente que el teléfono casi se me resbala de la palma. Un zumbido creció dentro de mis oídos, ese tipo de zumbido que llega cuando el corazón intenta latir más rápido de lo que el cuerpo puede soportar. La habitación pareció inclinarse, solo un poco, como si mi equilibrio hubiera decidido ausentarse por un momento. Susurré en voz alta sin querer, ¿por qué? ¿Por qué harían esto? Amplié la foto, dejando que mis ojos estudiaran cada fracción con el escrutinio de un hombre que busca alguna explicación lógica, alguna señal de que tal vez había sido tomada hace años, o que alguien la había etiquetado mal. Pero las pistas se burlaban de mí. La mesa estaba puesta para exactamente 9 personas. 9 sillas. 9 platos. 9 copas de cristal reluciendo bajo las luces. 9 personas. Justo lo suficiente para cada miembro de la familia. Un conteo perfecto de los asistentes. Excepto que habían planeado para 9 aunque, si la cena realmente me incluía, la mesa habría requerido 10 servicios. Habían calculado mi ausencia de antemano. Las decoraciones también los delataron. Esas luces de guirnalda dorada eran las mismas que yo había ayudado a Miguel a elegir a principios de mes en la feria de artesanías de invierno. Él había insistido en que quería que la casa se sintiera extra festiva este año. Yo había pagado la mitad, feliz de contribuir al espíritu navideño. Y reconocí el camino de mesa bordado, borgoña intenso con hilos de cobre, porque se lo había regalado a Jimena para su nueva casa hacía 3 años. Todo en la foto gritaba hogar, el hogar donde yo debía ser bienvenido y, sin embargo, me habían expulsado deliberadamente, como un adorno anticuado empujado al fondo del ático. Vi un pequeño clip de video que Lucía había publicado después. Sus risas resonaban en mi sala mientras el padre de Jimena soltaba un chiste.
La risa estalló alrededor de la mesa, una risa real, sin restricciones, festiva. El tipo de risa que las familias comparten cuando no hay tensión en el aire. Ese tipo de risa reservada para momentos intactos por las mentiras. Fue entonces cuando la primera lágrima rodó por mi mejilla, no por tristeza, sino por algo mucho más pesado. La tristeza es suave. Esto no era suave. Esto era una herida abierta en un corazón viejo ya ablandado por el tiempo. Humillación. Ese era el nombre del sentimiento que me oprimía el pecho. A la humillación le siguió una punzada más profunda, la conciencia. Un lento amanecer de comprensión de que esto no era un accidente, ni un malentendido, ni un cambio de planes de último minuto. Esto había sido orquestado. Planeado. Ejecutado con precisión. Cerré los ojos, reviviendo la llamada de Miguel, las pausas calculadas, el tono extrañamente neutral, las frases que ahora sonaban ensayadas. Vi de nuevo con qué rapidez había descartado mi oferta de ayuda. Con qué firmeza insistió en que nadie tenía ánimo para celebrar. Y sin embargo, allí estaban, celebrando sin el menor rastro de dolor. Pieza por pieza, la mentira se desmoronaba. Pieza por pieza, surgía una verdad más fría. Durante muchos años, mi familia se había vuelto cada vez más dependiente de mí financieramente, emocionalmente, en formas que yo me había convencido de que eran naturales. Los ayudaba porque los amaba. Pero quizás yo había cruzado alguna línea invisible, una que ellos resentían en silencio hasta que el resentimiento se retorció en algo más oscuro. Miré de nuevo el último cuadro del video, toda la familia en círculo, con los brazos en alto, las copas chocando. Un brindis. Un brindis en una noche que juraron que no existía. Apreté la mandíbula. Mi espalda se enderezó. Sentí que algo dentro de mí cambiaba lento al principio, como la tierra congelada que se agrieta a principios de la primavera. El dolor no desapareció. Pero se condensó, se endureció, se transformó en algo afilado y útil. Determinación. Verán, un hombre que ha sobrevivido 7 décadas aprende algunas cosas sobre la traición. Aprende que el silencio puede ser más poderoso que los gritos. Aprende que la paciencia es un arma. Y aprende que cuando la gente confunde la amabilidad con la debilidad, eventualmente llega demasiado lejos. Y mi familia llegó demasiado lejos esa noche. Cuando me levanté de mi sillón, mis rodillas no temblaban por la edad, temblaban por la creciente convicción de que no dejaría que esta herida terminara como un simple corazón roto. No. Esto se convertiría en el comienzo de un ajuste de cuentas que nunca anticiparon. Un ajuste de cuentas que se ganaron. No dormí esa noche, ni un solo segundo. Algunos hombres pierden el sueño por la preocupación. Otros por el desamor. El mío se desvaneció porque la revelación tiene una forma extraña de sacudir los sentidos. Una vez que la verdad enciende su luz, no hay vuelta a la oscuridad. Me quedé en la cama mirando las tenues grietas de mi techo, grietas que nunca antes había notado. Curioso cómo la traición agudiza la vista. Cada segundo de silencio presionaba mis costillas, instándome a revivir los días, semanas y meses que condujeron a esta emboscada de Nochebuena. Así que, como un archivista clasificando viejos expedientes polvorientos, reabrí todo mentalmente. Primero, recordé una conversación con Miguel unas 3 semanas antes de Navidad. Habíamos ido juntos a elegir un pino fresco para su sala. Había estado nevando esa mañana, ese tipo de nieve suave y gentil, copos que flotaban como plumas de almohadas rotas en el cielo. Mientras caminábamos entre hileras de árboles que olían a resina y aire invernal, Miguel empezó a hablar de gastos. Papá, había dicho, quitando la nieve de una rama, Jimena y yo hemos estado pensando mucho en el presupuesto. Los precios siguen subiendo. Realmente necesitamos apretarnos el cinturón este año. En aquel entonces, yo había sentido con simpatía. Si necesitan ayuda, saben que aquí estoy. Eso es lo que hace la familia.
Él había sacudido la cabeza demasiado rápido, demasiado enfáticamente. No se trata solo de ayuda. Es evaluar lo que es necesario. Algunas tradiciones podrían costar más de lo que valen. En ese momento, pensé que se refería a viajes de vacaciones o regalos innecesarios. Pero ahora, después de ver esa fotografía, reconocí su significado. ¿La tradición que resultaba costosa? ¿La presencia que se había vuelto innecesaria? Yo. Surgió otro recuerdo. Hacia mediados de diciembre, Jimena pasó por mi casa. Una visita inusual. Ella es cortés y refinada, pero rara vez se toma la molestia de hablar en privado conmigo. Llegó con una canasta de panecillos de arándanos, luciendo su habitual sonrisa suave. La recibí calurosamente, sin saber que bajo su dulzura vivía una hoja oculta. Creo que sabes cuánto admiro tu devoción por la familia, me dijo, entrelazando las manos pulcramente en su regazo. Pero Miguel y yo nos hemos estado preguntando si es hora de crear nuestras propias tradiciones, solo nosotros cuatro, de una manera más íntima. Yo había sonreído, creyendo entender. Es natural. Cada generación construye su propio ritmo. Pero la sonrisa de Jimena no se suavizó. Ni un poco. Solo queremos espacio para tomar decisiones sin sentirnos observados o eclipsados. Eclipsados. Una palabra que lanzó como una bofetada educada. Solo ahora, tras la traición de Navidad, lo entendía completamente, aquello no fue una conversación. Fue una advertencia. Un preludio cuidadosamente redactado para mi eliminación gradual. Y luego estaba Raquel, mi hija. 2 días antes de Nochebuena, me llamó para confirmar qué postre iba a llevar. Todo en su tono parecía normal, excepto por un detalle sutil, se corregía constantemente, empezando frases que luego revisaba rápidamente. Papá, espero que todo salga según una pausa. Quiero decir, espero que la cena transcurra sin problemas. En ese momento, no le di importancia. Pero en retrospectiva, sus vacilaciones eran grietas en la máscara. Ella sabía algo. Quizás no cada detalle, pero lo suficiente como para sentir el peso de ello. Con cada recuerdo, otra piedra de la verdad se colocaba en su lugar, construyendo una estructura muy diferente a la de la familia que creía conocer. Pero el momento que me revolvió el estómago ocurrió semanas antes, algo que yo había descartado como meramente incómodo. Había llegado a la casa de Miguel para recoger unos documentos. La puerta estaba entreabierta y, desde la cocina, escuché voces. Bajas, pero tensas. El tipo de tensión que se desliza bajo las puertas. No puede seguir dictando todo, susurró la voz de Jimena. Él ya tuvo su vida. ¿Cuándo tendremos la nuestra? Miguel respondió, exasperado, lo sé, pero necesitamos ventaja. Él no cederá a menos que sienta presión. Cuando entré y me aclaré la garganta, cambiaron instantáneamente a hablar de recetas de guisos. Me convencí de que había imaginado la hostilidad. Pero no fue así. Sus palabras ahora resonaban con una claridad devastadora. Dictando todo. Ventaja. Presión. Esto no era resentimiento. Era estrategia. Cuando el cielo empezó a aclararse, esa neblina color durazno antes del amanecer, finalmente me incorporé, bajé las piernas por el borde de la cama y sentí que el peso de la determinación se asentaba en mis huesos. El dolor me había vaciado. Pero la claridad llenó los espacios huecos con un propósito. Respirando profundamente, me levanté, bajé las escaleras y entré en mi estudio. Encendí la pequeña lámpara de escritorio de latón, su resplandor caía sobre pilas de documentos que había organizado a principios de mes. Contratos. Informes financieros. Archivos de la empresa. Durante casi 5 décadas, construí mi empresa de construcción desde la nada, solo con garra y terquedad. Y en todos esos años, aprendí una verdad universal: los números nunca mienten, las personas sí. Abrí mi computadora portátil y accedí a las cuentas de la empresa.
A primera vista, todo parecía normal: pagos a proveedores, nómina estándar, recibos de clientes. Pero el engaño reside en los rincones sutiles, no en las entradas obvias. En la carpeta de gastos varios, los encontré. 3 facturas de una firma de bienes raíces de lujo en la costa. Cada factura pagada con fondos de la empresa. Cada una marcada como servicios de tasación de propiedad. Se me oprimió la respiración. Hice clic en la primera factura, una tasación de mi condominio frente al mar en Carolina del Sur. La segunda, la misma propiedad, nueva valoración. La tercera, una vez más. ¿Por qué necesitaría Miguel múltiples tasaciones de mi propiedad a menos que tuviera la intención de venderla? Y lo que es peor, ¿por qué había usado mi empresa para financiar esas tasaciones? Indagué más profundo, abriendo su carpeta administrativa, la que rara vez dejaba que alguien tocara. Pero yo siempre he guardado una llave maestra para cada archivador. No por desconfianza, sino por hábito. Un hábito que me salvó. Dentro, encontré una carpeta etiquetada, planeación privada, confidencial. Los latidos de mi corazón se ralentizaron. La habitación se volvió increíblemente silenciosa. La abrí. Dentro estaba la verdad. Y la verdad era una bestia con dientes afilados. Un contrato de venta preliminar, mi propiedad listada por casi $500,000. Una carta a un especialista en leyes patrimoniales preguntando sobre la transferencia anticipada de activos cuando la claridad cognitiva de un anciano muestra deterioro. Notas garabateadas con la letra de Miguel. Raquel debe testificar. Reunir pruebas de lapsus. Se necesita verificación médica. Mis propios hijos estaban trazando el papeleo para declararme mentalmente incapaz. Y debajo de esos documentos había un gráfico de distribución, una lista ordenada que detallaba exactamente cómo planeaban repartirse todo lo que yo había construido a lo largo de 7 décadas. Mi patrimonio. Mi empresa. Mi casa. Mi futuro. Todo parcelado como artículos en una venta de garaje. Me quedé inmóvil durante varios minutos, dejando que la traición se asentara en mis pulmones. No como asfixia, sino como combustible. Un fuego lento y constante. Porque en ese momento dejé de ser el padre afligido. Y me convertí en el estratega que había olvidado que alguna vez fui. Fotografié cada página. Volví a archivar todo con precisión. Luego me senté allí, esperando a que amaneciera por completo, sabiendo exactamente qué haría a continuación. Mis hijos creyeron saber cuánto podía doblarme. Creyeron que la edad me había ablandado. Creyeron que la amabilidad me hacía ciego. Se equivocaron. Cuando el cielo finalmente pasó del índigo a un suave perla, me levanté de mi silla con la firmeza de un hombre que ya ha cruzado un umbral. Hay momentos en la vida en los que la ira se disuelve en claridad, cuando el dolor se transforma en propósito. Esa mañana, mientras los primeros rayos se filtraban en mi estudio, sentí que algo dentro de mí encajaba. Esto ya no era una cuestión de decepción o incluso de dolor. Era una cuestión de supervivencia, la supervivencia de mi dignidad, mi legado, mi autonomía. A las 6 en punto exactamente, tomé mi teléfono y marqué a la única persona que me había guiado a través de cada tormenta legal importante de mi vida adulta. Leonardo Mariscal. Mi abogado por más de 3 décadas. Un hombre cuya integridad nunca había flaqueado, incluso cuando la mía amenazaba con hacerlo. La línea sonó solo una vez antes de que respondiera. ¿Gregorio? La voz de Leonardo tenía la calidez de un viejo amigo, pero también un trasfondo de alerta. ¿Está todo bien? Normalmente no llamas tan temprano. No, Leonardo, dije, dejando que la gravedad de mi tono hablara por sí misma. Nada está bien. Necesito verte esta mañana. Inmediatamente. Es urgente. No dudó. Ven a mi oficina en 50 minutos. Tendré el café listo. Cuando alguien te conoce desde hace 3 décadas, puede escuchar los cambios tectónicos en tu voz.
Leonardo escuchó los míos. Me duché, me vestí con mi traje gris carbón, el mismo que usaba al firmar contratos que cambiaron el rumbo de mi empresa, y me afeité con trazos lentos y deliberados. El ritual me tranquilizó. Cada movimiento se sentía simbólico, como si estuviera reclamando partes de mí mismo que la traición había intentado arrancar. Conduciendo por las calles invernales de Milwaukee, noté cómo la nieve reflejaba el sol de la mañana como fragmentos de vidrio triturado. Fría, brillante, implacable. El escenario perfecto para lo que tenía que suceder a continuación. La oficina de Leonardo estaba dentro de un edificio de piedra arenisca restaurado frente al río. Cuando entré, él ya estaba de pie detrás de su escritorio, con las mangas arremangadas y 2 tazas humeantes sobre la mesa. Siéntate, dijo suavemente. Cuéntamelo todo. Y así lo hice. Le hablé de la cena cancelada, la fotografía, el video. Las facturas de las tasaciones de la propiedad. La autorización falsificada en el contrato de venta preliminar. Las cartas sobre las evaluaciones de competencia mental. La influencia de Jimena. Los resentimientos de Miguel. La cooperación silenciosa de Raquel. Hablé durante más de 20 minutos sin parar. Leonardo escuchó sin una sola interrupción, pero su expresión se endureció gradualmente, como arcilla húmeda secándose hasta convertirse en piedra. Cuando terminé, dejó escapar un largo suspiro y se reclinó en su silla, con las yemas de los dedos juntas. Gregorio, dijo lentamente, esto no es simplemente una disputa familiar. Esto es manipulación financiera deliberada, fraude potencial, malversación potencial y un intento evidente de socavar tu capacidad legal. Tu hijo cruzó a territorio criminal. Asentí. Ya lo sabía. Pero escucharlo de un abogado hizo que la verdad se asentara más profundamente, más fría, casi clínica. ¿Cuáles son mis opciones? Pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Leonardo se enderezó. Su tono cambió a la cadencia precisa de un estratega. Tenemos varias. Primero, congelamos cada vía que tu hijo podría usar para acceder o liquidar activos. Eso incluye revocar sus poderes administrativos en tu empresa de construcción y notificar a tus bancos. Segundo, presentamos una medida de protección que impida cualquier transacción no autorizada en tu propiedad de Carolina del Sur. Tomó mi teléfono, que aún mostraba las fotografías que yo había tomado, y examinó cada imagen con meticuloso cuidado. Tercero, continuó, reunimos suficiente evidencia legal para impugnar cualquier reclamo que intenten hacer sobre tu claridad mental. Y cuarto, establecemos nuevas directivas patrimoniales que aseguren que tus activos no puedan ser mal utilizados o transferidos prematuramente. Dejé que sus palabras calaran. Se sentían pesadas, pero también extrañamente reconfortantes. Alguien finalmente estaba poniendo orden en el caos. ¿Y qué hay del contrato de venta preliminar? Pregunté. Leonardo golpeó el documento en la pantalla. No es válido. Miguel no tenía autoridad legal para representarte. Pero intentar hacerlo, especialmente con transferencias monetarias ya iniciadas, constituye falsificación de documentos. Hizo una pausa, nivelando su mirada conmigo. Tienes que decidir si quieres presentar cargos penales. Inhalé profundamente. Había vivido una larga vida creyendo que la justicia podía lograrse sin crueldad. Pero esto no era crueldad, era consecuencia. Y las consecuencias eran necesarias. Todavía no, dije. Hay un camino diferente que quiero tomar primero. Leonardo asintió, como si lo hubiera esperado. Entonces construiremos una estrategia civil que ejerza presión sobre él sin un procesamiento inmediato. Un contraataque controlado. La frase se instaló agradablemente en mi mente. Un contraataque controlado. Pasamos las siguientes 2 horas redactando documentos. Revocaciones. Enmiendas. Notificaciones. Cada firma que estampaba llevaba el peso tanto del desamor como de la determinación. Leonardo deslizó un último documento sobre el escritorio.
Esto, dijo, elimina a Miguel por completo de cualquier rol gerencial o acceso administrativo dentro de tu empresa. Ya no podrá firmar contratos, autorizar pagos ni acceder a cuentas. Efectivo de inmediato. Por un momento, dudé, no porque dudara de la decisión, sino porque casi podía escuchar el eco de un Miguel más joven riendo a mi lado mientras revisábamos planos en la oficina. El hijo que alguna vez creí que seguiría mis pasos. Pero ese hijo se había ido. Firmé el documento. Luego Leonardo hizo la llamada a mi banco corporativo, verificando las revocaciones. Me senté en silencio, escuchando mientras les informaba que se había detectado actividad no autorizada y que era necesario colocar restricciones de emergencia. Después de eso, llamó a la firma de bienes raíces que había emitido las tasaciones. Sí, dijo con firmeza, el señor Herrera es el propietario legítimo y no se otorgó ninguna autorización a su hijo. Cesen todo contacto y suspendan cualquier propuesta de venta. Observé la resolución en los movimientos de Leonardo y sentí que mi propia espalda se enderezaba. No estaba indefenso. No estaba solo. Y ciertamente no había terminado. A continuación, nos ocupamos del condominio en sí. Leonardo aconsejó ponerlo a la venta de inmediato, pero a una valoración más alta, en parte para asegurar que yo me beneficiara del mercado, y en parte para enviar un mensaje. Cuando Miguel finalmente se enterara de que la propiedad que intentó confiscar había sido colocada en una cuenta de inversión separada, una que él nunca tocaría, entendería el filo de la hoja que había desenvainado. Antes de que me fuera de la oficina de Leonardo, me hizo una pregunta más. Gregorio, dijo suavemente, debo preguntarte por una cuestión de claridad, ¿quieres reconciliación o resolución? Hubo una larga pausa. Resolución, respondí. Mis hijos decidieron mucho antes de Nochebuena que yo era prescindible. Simplemente decidí que estaban equivocados. Mientras volvía al frío invernal, los copos de nieve caían, bordeando las aceras en plata pálida. Me sentía extrañamente vivo, un hombre caminando entre las ruinas de una vida anterior pero cargando las herramientas para construir una nueva. Porque esa mañana, todo se había vuelto claro, mi familia había conspirado en silencio. Pero yo respondería con decisión. Y el primer golpe caería antes de lo que imaginaban. No tuve que esperar mucho para que la primera ola de consecuencias alcanzara a mi hijo. Sucedió esa misma tarde, apenas unas horas después de que Leonardo completara las notificaciones legales finales. Estaba sentado a mi mesa del comedor con una taza de té caliente con especias, dejando que el vapor me calentara las manos, cuando mi teléfono empezó a vibrar violentamente contra la superficie de madera. El nombre de Miguel llenó la pantalla. No con calma. No con su habitual cortesía paciente. Sino con urgencia, como si el teléfono mismo supiera que la llamada traía pánico. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Papá. Su voz se quebró de una manera que delataba una pérdida total de compostura. Papá, ¿estás ahí? Sí, Miguel, respondí con calma. Aquí estoy. Acabo de recibir una llamada de una agencia inmobiliaria diciendo que el condominio de Carolina del Sur está a la venta. Dijeron que tú los contactaste directamente. Pensé que tenía que ser una confusión, algún error administrativo, o tal vez olvidaste decirme algo. No hay ningún error, dije. La propiedad está a la venta. Silencio. Un silencio profundo, pesado, lo suficientemente espeso como para saborearlo. Papá, ¿por qué no mencionarías algo tan importante primero? ¿Por qué la agencia se enteró antes que yo? Siempre hemos discutido estas cosas. Teníamos un acuerdo. Apreté la mandíbula. No, Miguel. No teníamos un acuerdo. Tú tenías una expectativa. Una falsa. Siguió otro tramo de silencio, esta vez más agudo. Papá, creo que necesitamos hablar en persona. Voy para allá. Muy bien, dije. Aquí estaré. Colgué la llamada y me acerqué a la ventana que daba a la calle.
Quería ver su lenguaje corporal antes de que él me viera a mí. Años de trabajar con contratistas, inversores y socios impredecibles me enseñaron que las verdaderas intenciones de un hombre aparecen en su rostro antes de que se componga. 40 minutos después, la camioneta azul oscuro de Miguel derrapó ligeramente al detenerse junto a la acera. Salió con movimientos bruscos, pasándose una mano por el pelo como hacía cuando se sentía acorralado. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y luego marchó hacia mi porche con el paso decidido de alguien que se prepara para una confrontación en lugar de una conversación. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Sus ojos estaban desorbitados. No enojados todavía, sino más bien como una confusión frenética buscando dónde apoyarse. Papá, dijo, pasando el umbral sin esperar a ser invitado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me revocaste el acceso en la empresa? ¿Por qué se vende el condominio? ¿Por qué me llamó el banco preguntando por actividades irregulares en la cuenta del negocio? Hablaba rápido, demasiado rápido, como un hombre que intenta huir de su propia culpa. Siéntate, Miguel, dije. En lugar de eso, caminó de un lado a otro, frotándose las sienes. Esto no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Siento que me estás castigando por algo que ni siquiera hice. Incliné la cabeza, estudiándolo como quien examina un espejo roto, tratando de determinar si las fracturas pueden repararse o si todo el objeto está demasiado dañado para conservarlo. Miguel, dije con cuidado, sabes exactamente lo que hiciste. Sus hombros se tensaron. Papá, ¿fuiste a mi oficina? Sí. Se quedó helado. Por un momento, sus ojos parpadearon con algo parecido al miedo. ¿Qué viste exactamente? Vi lo suficiente, respondí. Lo suficiente para entender tus intenciones. Lo suficiente para ver hasta dónde estabas dispuesto a llegar. Lo suficiente para saber que te lo justificaste todo a ti mismo. Tragó saliva con dificultad. Papá, puedo explicarlo, entonces siéntate, le dije de nuevo. Esta vez obedeció, dejándose caer en el sofá como si sus huesos se hubieran ablandado. Abrió y cerró las manos repetidamente, un tic nervioso de la infancia que nunca se había quitado. Está bien, dijo en voz baja. Dime qué crees que hice. No, dije. Dime tú. Dime qué estabas planeando. Miró la alfombra durante un largo rato, respirando de manera desigual. Cuando finalmente habló, su voz temblaba con una mezcla de actitud defensiva y vergüenza. Papá, tienes que entender. Jimena y yo nos sentíamos acorralados. Siempre has sido generoso, sí, pero tu involucramiento, tu control, tu supervisión, todo en nuestra vida de alguna manera regresa a ti. Cada elección parece supervisada. Cada decisión se sopesa contra tu aprobación. Su voz flaqueó, pero se volvió más aguda. Pensamos, tal vez si encontrábamos una manera de animarte a dar un paso atrás, solo un poco, finalmente verías que es hora de dejarnos valernos por nosotros mismos. Yo fomenté la independencia, respondí. Apoyé sus carreras, su hogar, a sus hijos. ¿En qué momento se convirtió eso en una carga? Cuando nunca se detuvo, dijo. Cuando tu ayuda venía con hilos invisibles. Cuando tu presencia eclipsaba todo lo que intentábamos hacer. Ahí estaba de nuevo. Esa palabra. Eclipsada. Me quedé inmóvil, dejando que su explicación se desmoronara. Y entonces, dije en voz baja, tu solución fue mentir sobre la cancelación de la Navidad. Crear un escenario donde yo me sintiera desplazado. Hacer tasaciones de la propiedad a mis espaldas. Preparar medidas legales por si querías impugnar mi competencia. ¿Te parece eso independencia? Su rostro se enrojeció. Papá, no fue así, fue exactamente así. Se cubrió la cara con las palmas de las manos. Jimena, ella dijo que esta era la única manera. Dijo que necesitábamos asegurar el futuro de Lucía y Mateo. Dijo que eras demasiado testarudo para tener una conversación que pudiera cambiar algo.
Exhalé lentamente. Así que ella te convenció de engañarme en lugar de hablar conmigo. No, dijo débilmente. Yo me convencí a mí mismo. Su voz se quebró de nuevo, pero esta vez por algo más profundo, miedo a las consecuencias, no culpa. Me acerqué y me detuve directamente frente a él. Calmado. Controlado. Inflexible. Miguel, dije, rompiste algo que no puedes reparar con excusas. Pero vas a aprender exactamente qué es lo que sigue. Levantó la vista, el pánico dilatando sus ojos. ¿Qué vas a hacer? Lo que debo, respondí. Los ojos de Miguel recorrían la habitación, como buscando una versión de este momento donde todavía tuviera el control, donde la verdad no hubiera salido a la superficie. Pero la verdad estaba aquí, frente a él, y ya no le quedaba donde esconderse. Papá, si crees que intentaba herirte, no creo, dije en voz baja. Lo sé. Porque la evidencia habla por sí misma. Apretó la mandíbula. ¿Qué evidencia? Caminé hacia mi escritorio, el mismo escritorio de caoba que había usado para negociar tratos que construyeron toda mi empresa desde el polvo, y saqué una carpeta gruesa. No la original de su oficina, esa la había devuelto a su cajón. Esta era una colección seleccionada. Fotografías. Capturas de pantalla. Copias de documentos. Cada página crítica. Mientras colocaba la carpeta sobre la mesa de centro entre nosotros, a Miguel se le cortó la respiración. El reconocimiento cruzó su rostro como un relámpago sobre aguas oscuras. Papá, por favor, susurró. Déjame explicarte antes de que supongas lo peor. No estoy suponiendo, respondí. Estoy concluyendo. Abrí la carpeta y revelé la primera hoja, una copia impresa del contrato de venta preliminar que él había firmado con la inmobiliaria de la costa. Su firma. Su letra. Su declaración fabricada de autoridad. Dime, dije, golpeando la página ligeramente, ¿en qué momento te otorgué el poder legal para vender mi condominio? Miguel tragó saliva. No. No era definitivo. No pretendía, pagaste un depósito. Deslicé la segunda página, un registro de transferencia que mostraba el dinero de garantía que había enviado, también de los fondos del negocio. Esto por sí solo, continué, es suficiente para calificar como falsificación de documentos. Apretó los puños. No iba a seguir adelante sin hablar contigo. Pero ya había seguido adelante con los primeros pasos, dije. Y nunca tuviste la intención de hablar conmigo. Tenías la intención de acorralarme. Su voz se quebró. Papá, eso no es justo, no. Me incliné un poco hacia adelante. Lo que no fue justo fue que me mintieras sobre una Navidad cancelada. Lo que no fue justo fue que planearas tomar lo que yo he ganado mientras fingías que todo estaba bien. Sostuve el siguiente documento, una carta dirigida a un abogado de sucesiones, preguntando sobre los fundamentos legales para la transferencia de activos en casos de disminución de la claridad mental. El rostro de Miguel perdió el color por completo. Papá, susurró. Por favor. Esa carta era teórica, no. Era estratégica. Señalé las notas manuscritas en el margen. Raquel debe testificar. Reunir ejemplos de olvidos. Se requiere evaluación médica. Estas no son reflexiones teóricas. Son instrucciones. Para otros. Contra mí. Su respiración se aceleró. Estaba tratando de proteger a la familia, insistió, aunque el argumento sonaba débil incluso para sus propios oídos. Jimena dijo que si alguna vez te pasaba algo. No me pasó nada, dije tajantemente. Excepto que mi propio hijo decidió que yo estorbaba. Los hombros de Miguel se hundieron, como si el peso de la verdad finalmente lo aplastara. Pero entonces, de repente, irracionalmente, la ira estalló en su expresión, como una cerilla encendida demasiado cerca de la gasolina. Nunca nos dejaste respirar. Estalló. Controlabas todo,
cada decisión sobre la casa, sobre la educación de los niños, sobre nuestras finanzas. Incluso cuando tenías buena intención, nos asfixiaba. Me tratabas como a un niño que no podía dar un solo paso sin tu guía. Dejé que terminara. No lo interrumpí. Quería que cada palabra saliera para poder examinarla por completo. Cuando finalmente se quedó en silencio, respirando con dificultad, pregunté: ¿y tu solución a esa supuesta asfixia fue traicionarme? Bajó la mirada. Yo no vi otra salida. Siempre hubo otra salida, dije. Simplemente elegiste la que mejor te servía a ti y la que más me hería a mí. Se cubrió la cara con ambas manos. No quería que llegara tan lejos, murmuró. Pero llegó tan lejos, dije. Porque así lo planeaste. Porque creíste que yo era lo suficientemente viejo, frágil y solitario como para ser manipulado. Sus manos cayeron bruscamente y me miró con algo entre el desafío y la desesperación. Papá, no entiendes lo que se siente, dijo. Tener casi 40 años, con 2 hijos, una hipoteca, responsabilidades, y seguir sintiendo que toda tu vida depende de la aprobación de tu padre. Jimena seguía diciendo que si no hacíamos algo, nuestro matrimonio se asfixiaría. ¿Y le dijiste a Jimena, pregunté con calma, que yo te ayudé a comprar esa casa? ¿Qué cubrí parte de tu pago inicial? ¿Qué pagué las tutorías de Lucía cuando tenía problemas con las matemáticas? ¿Qué te presté dinero sin intereses durante la pandemia? Sus labios se apretaron, pero no dijo nada. La dependencia no es una cadena que yo te impuse, continué. Es una cuerda a la que te aferraste. Hasta que quisiste cortarla y llevártela contigo. Miguel levantó la vista bruscamente. Papá, nunca quise robar. Querías el control, terminé. Y creíste que la única forma de obtenerlo era eliminándome legal, emocional y financieramente. Su expresión se ensombreció, menos de ira, más de reconocimiento de que sus intenciones estaban al descubierto sin posibilidad de ser envueltas en palabras más amables. Por un momento, un leve temblor lo recorrió. Un hombre dándose cuenta de que el suelo bajo sus pies ya no era sólido. Finalmente, susurró: ¿qué pasa ahora? Cerré la carpeta suavemente, como sellando un capítulo. Ahora, dije, enfrentas las consecuencias de tus actos. Sin el lujo de fingir que nacieron de intenciones nobles. Parpadeó. ¿Consecuencias? ¿De qué tipo? Lo entenderás muy pronto, respondí. No había amenaza en mi tono. Solo certeza. La certeza de un hombre que había llegado al final del perdón. Miguel estaba encorvado en el borde del sofá, con los dedos entrelazados tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Se veía más pequeño de lo que lo había visto nunca, no físicamente, sino en estatura. En espíritu. Como si el andamiaje de su seguridad en sí mismo hubiera sido arrancado de la noche a la mañana. ¿Qué clase de consecuencias, papá? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Caminé de vuelta a mi escritorio, recuperé una segunda carpeta más gruesa, más formal, y la coloqué en la mesa de centro entre nosotros. El golpe que dio al aterrizar bien podría haber sido el mazo de un juez. Dije con calma, son las consecuencias. A Miguel se le entrecortó la respiración. Papá, ¿qué es todo esto? Abrí la carpeta lenta, deliberadamente, dejando que cada documento hablara antes que yo. Primero, dije, deslizando la hoja superior hacia él, está la revocación de todos tus privilegios administrativos en Herrera y Hijos Construcciones. Efectivo de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? No. Papá, no puedes despedirme. Es mi sustento. Son mis ingresos. He trabajado allí durante años. Trabajaste allí bajo la premisa de la confianza, respondí. Confianza que violaste cuando usaste fondos de la empresa para montar tus planes privados. Sacudió la cabeza violentamente. Papá, por favor. Mi salario, mis beneficios, los necesito.
Podemos hablar de esto, podemos restablecer límites, ya tenías límites, dije. Tú decidiste cruzarlos. Saqué el siguiente documento. Este es un aviso formal de terminación de contrato. Devolverás el vehículo de la empresa, las tarjetas de crédito, las llaves de la oficina y todos los dispositivos electrónicos para el viernes. Su boca se abrió, atónito. ¿Viernes? Repitió. Eso es. Papá, faltan solo 4 días. ¿Cómo se supone que voy a? No me interesan tus dificultades logísticas, dije. Tú creaste esta crisis mucho antes de hoy. Se pasó ambas manos por el pelo, agarrándose la parte posterior de la cabeza como si intentara mantenerse entero. Papá, por favor. Tengo una familia. Lucía y Mateo, tus hijos no pasarán hambre, dije. Eres capaz de encontrar trabajo. Tienes educación, tienes experiencia. Muchos hombres de tu edad mantienen a sus familias sin necesidad de engañar a sus padres. El siguiente documento se deslizó por la mesa. Esta, continué, es la cancelación del apoyo familiar mensual que te he brindado desde el nacimiento de Lucía. Su expresión se desmoronó. Ese dinero es lo que nos mantiene a flote, susurró. Cubre la mitad de nuestras cuentas. Jimena se va a volver loca. Papá, esto no es solo castigarme a mí, estás castigando a toda mi familia. No, corregí en voz baja. Tú castigaste a tu familia cuando arriesgaste su estabilidad al involucrarte en un fraude. Levanté el siguiente documento, quizás el más devastador de todos. Esta, dije, es la renuncia legal que vas a firmar. Establece que renuncias a cualquier derecho sobre mis activos mientras yo esté vivo. No heredarás la empresa, las propiedades ni ninguna posesión financiera. Ni ahora, ni en el futuro. Miguel se puso de pie de un salto. No. No, absolutamente no. Papá, eso es ir demasiado lejos. Sostuve su mirada. Tú intentaste tomar esos activos sin mi consentimiento. Simplemente me aseguro de que no puedas volver a intentarlo. Me miró horrorizado. Papá, no puedes borrarme del testamento. Puedo, respondí. Y lo he hecho. Se tambaleó hacia atrás, con una mano agarrada al respaldo del sofá para estabilizarse. Vas a arruinarme, dijo, con la voz quebrada. A arruinar a mi familia. Todo por un error. ¿Un error? Repetí, mi tono más agudo ahora. Esto no fue un error, Miguel. Un error es olvidar una reunión. Un error es extraviar un papeleo. Lo que hiciste fue calculado, coordinado y malintencionado. Se presionó la cara con ambas manos. Sus hombros temblaban. Papá, estaba desesperado. Jimena seguía diciendo que nunca tendríamos una vida propia si no actuábamos. Todo lo que hacemos de alguna manera vuelve a ti, tu ayuda, tu aprobación, tu influencia. Levanté una mano. Basta. Se quedó callado. La desesperación no es excusa para traicionar a tu padre. Y si Jimena fomentó esto, entonces ella debería participar de las consecuencias. Pero ahora mismo estamos hablando de ti, no de tu esposa. Se dejó caer pesadamente de nuevo en el sofá, con los ojos llenos de lágrimas. Papá, ¿hay algo que pueda decir que te haga cambiar de opinión? Lo estudié, este hombre adulto que alguna vez se aferró a mi pierna cuando era un niño pequeño, a quien enseñé a montar en bicicleta, a quien cargué sobre mis hombros durante los desfiles del 4 de julio. Y sin embargo, ahora era un extraño. Un extraño que había planeado mi caída con cuidadosa precisión. No, dije. No hay nada. Sus lágrimas se derramaron. Vas a tirar por la borda toda nuestra relación. Tú hiciste eso, respondí suavemente, cuando elegiste la ambición sobre la lealtad. Toqué el bolígrafo que estaba al lado de los documentos. Firmarás esto, dije. Y luego te irás de mi casa. Miró los papeles durante un minuto largo y tembloroso. Su respiración era ruidosa.
Sus ojos saltaban entre yo y las páginas como si esperara que uno de los dos cambiara. Yo no lo hice. Al fin, su mano temblorosa alcanzó el bolígrafo. Una firma. Luego otra. Luego una tercera. Cada una se sintió como el cierre de una puerta que nunca volvería a abrirse. Cuando terminó, soltó el bolígrafo como si le hubiera quemado. Su voz salió ronca. ¿Hay alguna posibilidad, alguna mínima posibilidad de que algún día las cosas vuelvan a ser como antes? Lo miré fijamente. ¿Cuándo exploraste declararme incapacitado? Pregunté. ¿Imaginaste que alguna vez volveríamos a ser como antes? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Recogí los documentos, los guardé de nuevo en la carpeta y me levanté. ¿Puedes irte ahora, Miguel? Dudó en el umbral, su figura enmarcada por la luz invernal del exterior, pequeña, tenue, incierta. Papá dijo una última vez, con la voz rota, por favor, no me odies. No te odio, dije. Pero ya no te reconozco. Bajó la cabeza y salió al frío. Cuando la puerta se cerró tras él, el eco permaneció mucho tiempo después de que se hubiera ido. El silencio que siguió a la partida de Miguel no se sentía pacífico. Se sentía pesado, un peso que se instalaba en cada rincón de mi hogar, en cada marco de fotos en la pared, en cada recuerdo que alguna vez creí inmune a la corrosión. Permanecí de pie junto a la puerta durante varios minutos, escuchando el sonido que se desvanecía de su camioneta al alejarse, sus neumáticos rechinando suavemente contra la nieve. Había esperado ira, tal vez incluso alivio, pero lo que me invadió en cambio fue algo más silencioso, una tristeza profunda, casi antigua. El tipo de tristeza reservada para las pérdidas que no tienen funeral. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa de la cocina, mirando las vetas de la madera mientras reunía fuerzas para procesar lo que acababa de ocurrir. Un padre nunca está preparado para cortar el vínculo con un hijo, sin importar lo gruesa que sea la soga de la traición. Pero la quietud duró menos de media hora. Mi teléfono zumbó de nuevo. Raquel. El nombre de mi hija iluminó la pantalla, brillando en la cocina en penumbras como una chispa flotando sobre agua oscura. Sabía exactamente por qué llamaba. Miguel ya debía haberla marcado en pánico, hilando su propia versión de los hechos. Dejé que el teléfono vibrara durante varios segundos y luego contesté. Papá, dijo ella, sin siquiera saludar. Miguel está destrozado, me acaba de llamar sollozando. ¿Qué está pasando? Dijo que lo despidiste de la empresa y que lo echaste de la casa. Eso es correcto, respondí con calma. ¿Por qué? Su voz se agudizó de inmediato. No puedes hacer algo así sin una razón. Tenía una razón, dije. Varias. Su tono se volvió tenso, defensivo. Papá, él me dijo que lo entendiste todo mal. Que pensaste que estaba haciendo algo a tus espaldas, pero que solo era una investigación. Él no iba a quitarte nada. Raquel, interrumpí con calma, ¿estabas al tanto de las tasaciones de la propiedad? Silencio. Un silencio pesado y revelador. ¿Estabas al tanto, continué, de que Miguel había redactado un acuerdo preliminar para vender mi condominio? ¿Usando fondos de mi negocio? ¿Sin mi autorización? Inhaló bruscamente. Papá, creo que estás exagerando lo que significaban esos documentos. Él nunca pretendió. ¿Y estabas al tanto de las consultas sobre evaluaciones de competencia mental? ¿Sobre transferencias aceleradas de activos? ¿Sobre establecer testimonios de que yo estaba perdiendo claridad? Otro silencio, aún más largo. Cuando finalmente habló, su voz era dolorosamente suave, como si estuviera tratando de calmar a un paciente confundido. Papá, esas eran solo posibilidades hipotéticas. Las familias discuten cosas así. Te estás haciendo mayor. Solo estábamos pensando en el futuro. Nadie quería hacerte daño. Sus palabras reflejaban las de Miguel tan fielmente que podrían haber sido ensayadas.
Raquel, dije suavemente, necesito que vengas a la casa. Ahora. Papá, no puedo. Los niños tienen actividades, y Oscar está fuera haciendo recados. Esto no es un favor, dije. Es necesario. Y si no vienes, asumiré que tu participación es más profunda de lo que admites. En ese caso, mi próxima llamada será a Leonardo, y serás incluida en las acciones legales. Su respiración se entrecortó de forma audible. Papá, ¿qué acciones legales? Ven, repetí. Tienes una hora. Colgué la llamada. Los siguientes 60 minutos fueron largos y extrañamente meditativos. Me senté en la sala, con la carpeta todavía sobre la mesa, mientras la nieve afuera giraba en espirales lentas e hipnóticas. Sabía lo que venía, otra herida. Pero las heridas, al menos, son honestas. El engaño es la infección mucho más peligrosa. Raquel llegó 45 minutos después, con Oscar pisándole los talones como una sombra silenciosa. Entró con urgencia, pero también con una tensión inconfundible en su expresión, ojos inquietos, hombros tensos, labios apretados. Papá, comenzó bruscamente, esto se está saliendo de control. Necesitamos calmarnos y hablar de esto. Señalé el sofá. Siéntate. Se cruzó de brazos. Prefiero estar de pie. Siéntate, repetí. Se sentó. Oscar la siguió vacilante, posado en el borde del cojín como si esperara un acto de violencia. Su incomodidad era casi palpable, era un hombre al que no le gustaban los conflictos y que se había casado con una tormenta que esperaba no tener que navegar nunca. Alcancé la carpeta de la mesa y la puse frente a Raquel. Su mandíbula se tensó. ¿Qué es eso? Preguntó. Tu participación, dije. Yo no estuve involucrada. Espetó al instante. Papá, estás actuando paranoico. Lo que sea que creas que hice, lo estás entendiendo mal. Abrí la carpeta y saqué una captura de pantalla impresa de un mensaje que ella le había enviado a Miguel 2 semanas antes de Navidad. Papá está cada vez más aislado. Quizás deberíamos considerar la opción legal que discutimos. Los labios de Raquel se entreabrieron. Sus ojos saltaron hacia Oscar, luego volvieron a mí. Papá, ese mensaje está fuera de contexto. Entonces explícame el contexto, dije. Explícame en qué situación es razonable que una hija considere declarar incapacitado a su padre. Se quedó mirando la página, su rostro perdiendo el color. No lo dije literalmente, susurró. Estaba frustrada. Miguel se había estado desahogando. Hizo que pareciera que te negabas a delegar cualquier cosa. Solo intentaba apoyarlo. ¿Apoyando una conspiración? Pregunté. Su cabeza se levantó de golpe. No fue una conspiración. Papá, estábamos preocupados por tu futuro. Por tu salud. Has estado más retraído últimamente, casi no asistes a las salidas familiares, eso, dije, es porque sus invitaciones han sido cada vez menos frecuentes. Ella se estremeció. Saqué el siguiente documento, un gráfico etiquetado como asignación de activos proyectada tras la transferencia de control. Sus ojos se abrieron de par en par otra vez. Papá, yo no hice ese gráfico. Fue Miguel. Pero tú lo aprobaste, dije. Tus iniciales están justo aquí. Temblando, se presionó la frente con ambas manos. Papá, por favor, todo esto se está retorciendo. Nunca quisimos hacerte daño. Nosotros solo querían el control, dije. Solo querían tomar decisiones sin mi intervención. Querían beneficiarse de mis activos sin mi consentimiento. Querían excluirme de la Navidad porque mi presencia no encajaba en sus planes. Sacudió la cabeza. Esa fue idea de Jimena. Sin embargo, aceptaste, respondí. Y fuiste a la cena. Brindaste. Celebraste. Sonreíste mientras yo estaba sentado solo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Papá,
no pensamos que te enterarías jamás. Esa frase me dolió más que cualquier golpe. No por las palabras en sí, sino por la implicación, no se arrepentían de lo que hicieron. Se arrepentían de haber sido descubiertos. Oscar finalmente habló por primera vez. Gregorio, creo que ha habido malentendidos de todas las partes. Me giré hacia él. Oscar, no tengo interés en tu mediación. Esto es entre mi hija y yo. Se quedó callado. Raquel se secó las mejillas. Papá, ¿qué pasa ahora? Lo mismo que pasó con tu hermano, dije. ¿Aceptarás la responsabilidad o aceptarás las consecuencias? Su rostro palideció. ¿Consecuencias? ¿Te refieres a lo que le hiciste a Miguel? Sí, dije. Exactamente eso. Su respiración se aceleró. Papá, por favor, no nos hagas esto. Tú hiciste esto, respondí. Tú elegiste este camino. Miró hacia abajo, a la carpeta, el peso de sus propias decisiones devolviéndole la mirada en tinta negra y letra fría. Raquel miraba los documentos frente a ella como si fueran brasas ardientes. No los tocaba, no los miraba por más de un segundo. Cada vez que sus ojos se desviaban hacia la evidencia, retrocedía, como si la verdad pudiera quemarle la piel. Papá, susurró, con voz pequeña y tensa. Nunca quise que nada de esto se descontrolara así. Sigues diciendo eso, respondí suavemente. Pero nada se descontrola a menos que alguien lo ponga a rodar. Sus manos temblaban en su regazo. Oscar le puso una mano en el hombro, pero ella se la quitó, su angustia se tensaba en un nuevo tipo de tensión, algo cercano a la indignación. Estás actuando como si hubiéramos planeado un atraco, espetó de repente. Como si fuéramos criminales. Cuando lo único que hicimos fue hablar de posibilidades. Las familias discuten la planificación patrimonial todo el tiempo. Sostuve su mirada. La planificación patrimonial no requiere secretismo. Ni mentiras. Ni montar situaciones para sacarme de escena. Tragó saliva con dificultad. Papá, nadie te estaba sacando. Me excluyeron de la Navidad, dije con calma. Te sentaste a esa mesa. Brindaste. Sonreíste. Y ninguno de ustedes sintió siquiera un destello de culpa. Sus ojos se desviaron hacia abajo. Jimena dijo, no me interesa lo que dijo Jimena. Raquel se encogió. Dime qué creías tú. Durante un largo momento, pareció atrapada entre el instinto de protegerse y el instinto de decir la verdad. Finalmente, sus hombros se desplomaron. Creía que tal vez sería más fácil para ti, susurró. Más fácil si no tuvieras que cargar con cada responsabilidad. Cada decisión. No lo ves, papá, pero todo en esta familia gira en torno a ti. Siempre ha sido así. ¿Y resientes eso? Pregunté. Ella dudó. Luego asintió, apenas, pero lo suficiente. A veces, admitió. Siempre has sido fuerte. Siempre decidido. Siempre involucrado. Apareces para ayudar antes de que nadie lo pida. Lo financias todo. Lo arreglas todo. Conoces cada detalle de nuestras vidas. Y sí, una parte de mí pasó años sintiéndose como una niña bajo tu sombra. Se secó una lágrima con rabia, como si estuviera furiosa consigo misma por derramarla. Pero eso no significa que quisiera herirte, dijo. Solo quería espacio. Quería la oportunidad de tomar decisiones sin sentir que las estabas evaluando. Escuché. No con frialdad, no había hielo en mi corazón para mi hija. Pero escuchar no significa estar de acuerdo. ¿Y la solución? Pregunté en voz baja, ¿fue considerar despojarme de mi autonomía legal? ¿Explorar formas de argumentar que estaba perdiendo claridad? Teníamos miedo. Dijo bruscamente. Te estás haciendo mayor. Vives solo. ¿Y si pasaba algo y no estábamos preparados? ¿Y si?
No se estaban preparando para emergencias, interrumpí. Se estaban preparando para su conveniencia. Sus mejillas se enrojecieron. Eso no es justo. Es perfectamente justo, respondí. No te preocupaba mi bienestar. Te preocupaba tu acceso. Apretó la mandíbula. Papá, ¿por qué no puedes ver que intentábamos ayudar? No queremos pelear contigo. Queremos armonía. ¿Quieres armonía? Dije, siempre y cuando se doble en tu dirección. Sus ojos se endurecieron. Eso no es cierto. Estás retorciéndolo todo. No, dije. Estoy aclarándolo todo. Alcancé la carpeta de nuevo y saqué una hoja que enumeraba la asistencia financiera que le había proporcionado a su familia en los últimos años, ayuda para las matrículas escolares, fondos de emergencia, reparaciones en el hogar, apoyo durante el periodo de desempleo de Oscar. El rostro de Raquel se puso pálido. Papá, ¿por qué escribiste todo eso? Yo no lo hice, dije. Lo hizo Leonardo. Porque la transparencia importa cuando el engaño intenta esconderse. Miró la hoja, atónita. Siempre estuvimos agradecidos, murmuró. La gratitud no excusa la traición, respondí. Aceptaste mi apoyo. Pero cuando llegó el momento de respetar mi autonomía, estuviste dispuesta a renunciar a ella con una firma. Sus lágrimas regresaron, más lentas esta vez, cargadas de comprensión. ¿Qué pasa ahora, papá? Preguntó con voz ronca. ¿Qué vas a hacerme? Voy a darte la misma oportunidad que le di a tu hermano, dije. Aceptar la responsabilidad o enfrentar las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Susurró. Ya no recibirás el apoyo mensual que te he estado proporcionando, dije. Eso termina de inmediato. Raquel jadeó. Papá, no. Por favor. Dependemos de eso. Con las actividades de los niños, nuestra hipoteca, entonces se ajustarán, dije. Como cualquier otro adulto que debe vivir de acuerdo con sus posibilidades. Su voz se quebró. ¿Estás intentando arruinarme? No, dije. Me niego a dejar que tú me arruines a mí. Sacudió la cabeza de nuevo, desesperada ahora. Papá, si cortas ese apoyo, nos retrasaremos con los pagos. Las horas de Oscar fluctúan. Yo, no sé si podremos arreglárnoslas. Se las arreglarán, dije. Porque deben hacerlo. Me miró, la incredulidad y el pánico arremolinándose en sus ojos. Y, continué, también firmarás una renuncia legal. Su respiración se detuvo. ¿Una renuncia? Susurró. ¿La misma que la de Miguel? Sí. Renunciarás a todo derecho futuro sobre mis activos mientras yo esté vivo. Sus manos volaron a su boca. No, papá. No. Por favor. Eso es demasiado. Tú consideraste quitarme el control por completo, dije. Esto es simplemente una respuesta. Sacudió la cabeza, las lágrimas cayendo libremente ahora. Papá, por favor. No quisiste participar, dije. Y lo hiciste. Se quebró entonces, sus hombros se curvaron hacia adentro, los sollozos temblaban fuera de ella como una niña atrapada en una tormenta de la que no podía escapar. Papá, somos tus hijos, lloró. ¿Cómo puedes hacernos esto? Sentí el dolor en mi pecho, profundo, antiguo, humano. Pero no lo suficiente como para cambiar lo que debía hacerse. Son mis hijos, dije suavemente. Pero usaron esa posición para justificar tomar lo que no era suyo. Y ahora aprenderán que el amor no les da derecho a la propiedad. Se secó la cara con manos temblorosas. Papá, ¿y si intentamos arreglar esto? ¿Y si reconstruimos la confianza? ¿Y si? No puedes reconstruir la confianza, dije, pidiéndome que olvide el plano de la traición. Sus lágrimas se ralentizaron. Su voz bajó a un susurro. ¿Hay alguna posibilidad, alguna mínima posibilidad, de que las cosas no terminen así?
La miré durante un largo momento, mi hija, mi orgullo en otro tiempo, la niña que cargué en mis hombros en las ferias de verano, cuya risa alguna vez llenó mi casa como la luz cálida del sol. Pero esa niña se había ido, reemplazada por una mujer que hizo las paces con el hecho de excluir a su padre de su propia familia. No, dije al fin. No hay ninguna posibilidad. Inhaló temblorosamente. Oscar le puso una mano en la espalda, ayudándola a levantarse. Cuando se puso de pie, se veía más pequeña, como si la traición le hubiera arrancado pedazos de sí misma. Se volvió hacia la puerta y luego hizo una pausa. Papá, susurró, algún día te arrepentirás de esto. Quizás, dije. Pero no tanto como me arrepentiría de dejar que esto continuara. Se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró. El silencio regresó. Y esta vez, se sintió definitivo. Ha pasado un año entero, y me siento junto a la ventana de mi nuevo departamento con vista al viejo corazón de Milwaukee, donde el río brilla como una tira de plata pulida. El silencio aquí es diferente, ya no es hueco, sino pacífico, ganado. Pienso a menudo en la noche en que todo se rompió, y he aprendido esto: una familia puede herir a un hombre más profundamente que cualquier extraño, pero no puede definir el resto de su vida a menos que él lo permita. Yo elegí no permitirlo. Y al elegir eso, me recuperé a mí mismo.